Muy buenas noches, principalmente a todas las personas que se han convocado a estas primeras jornadas de pensamiento crítico, filosofía y teoría en la academia. Eh, bueno, para nosotros es un gusto increíble tener a un ponente de tan alta calidad como es el profesor Nelson Reascos, a partir de la Escuela de Pensamiento Crítico Las Babas del Diablo, de Media Labs y SPAL. Les agradecemos muchísimo la presencia y mucho más al profesor Nelson Reascos, que muy cordialmente aceptó venir y ser partícipe de estas jornadas. En evidencia, nada más lo único que le pusimos en cuenta, poner en evidencia contextualmente qué es lo que está pasando en nuestra academia, cómo se está sustanciando y qué papel está cumpliendo hoy por hoy tanto el pensamiento crítico, la filosofía y por supuesto la teoría, ¿no? Entonces, a partir de ello hicimos un esfuerzo para traer algunos ponentes con diferentes puntos de vista, y hoy pues tenemos mucho el agrado de que Nelson nos acompañe, ¿no? Eh, Faltaba más de la presentación porque sabemos todos y le conocemos a Nelson como gran catedrático, pero igual voy a presentarlo, ¿no? Nelson Reascos Vallejo es filósofo, se desempeña como catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de la Universidad Central del Ecuador y la Universidad Andina. Es profesor de filosofía, de cosmovisión andina, epistemología, ex decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica, profesor, conferencista, invitada en varias universidades de Latinoamérica. No les quiero restar más, sino más bien aprovechar todo el tiempo que nos pueda brindar el maestro. Muchísimas gracias. Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación tan gentil, y obviamente es para mí un privilegio poder dirigirme a ustedes. Así que comencemos. Voy a hablar de la filosofía como conciencia crítica y algunos rasgos de esa conciencia crítica que en mi opinión son fundantes de la filosofía. Pero antes diré algunas generalidades sobre cómo entiendo a la filosofía. La filosofía es una construcción occidental. Es, por lo tanto, un ejercicio de la razón lógica sobre todos los ámbitos del ser y aún del no ser. Si es una construcción, o, en sentido de Foucault, una ficción, entonces es una producción cultural. Y como toda producción cultural, deja ver el carácter de aquel pueblo que es en donde y a partir del cual se produce esta construcción llamada filosofía. Si es occidental, la filosofía muestra con absoluta nitidez todos los rasgos de la racionalidad en su quehacer. Eso implica, por ejemplo, que la filosofía es prioritariamente inquisitiva. Es decir, pregunta por todo, cuestiona absolutamente todo, indaga sobre toda la realidad y aún más, se indaga a sí misma. Pero, a diferencia de la ciencia, no tiene pretensiones de evidencia ni tiene pretensiones de verdad. Es, por lo tanto, la filosofía un saber, una sabiduría sin pretensiones de verdad, pero en cambio con exigencias rigurosas de validez, que no es exactamente lo mismo. Si es la filosofía una producción occidental, no cabe, salvo sentimientos de inferioridad, preguntarse si hubo o no hubo dicha construcción social en otros pueblos. Porque independientemente de si hubo o no hubo, la pregunta prioritaria no es si existió o no existió.
sino su adaptación cultural. Y la filosofía es una sabiduría occidental. Pero además, la filosofía tiene un rasgo adicional a su carácter inquisitivo que le define como tal, y es su pretensión, que no es lo mismo que lo logre, pero su pretensión de universalidad. Algunos autores han señalado que esta pretensión de universalidad es el mejor acierto, pero al mismo tiempo la peor debilidad de la filosofía. Pero no es menos cierto que la filosofía tiene pretensiones de universalidad. O, si se quiere, al indagarlo todo, responde a cada cultura en donde se ejerce, pero tiene una vocación de universalidad. Y ese rasgo de pretensión de universalidad es lo que hoy, por ejemplo, en el mundo de la globalización, se vuelve un nexo articulante y un algo adicional de la importancia de la filosofía. Pero la filosofía, si no es ciencia, es un saber. Y el saber no es un conocimiento. Porque el conocimiento solo es posible de objetos, de cosas, de entes, para decir como dijeron todos los filósofos. En cambio, la sabiduría no es sobre los entes, sino sobre el ser de los entes. O si ustedes quieren, no es un conocimiento contrastable, sino un saber de totalidades de sentido sin posibilidad de contrastación. Desde esa perspectiva, la filosofía no es ni remotamente una ciencia, salvo un par de intentos históricos, el de Husserl, por ejemplo, de hacer de la filosofía un saber científico. Más bien, la filosofía como sabiduría está a medio camino entre la razón lógica y la sensibilidad. O si ustedes quieren, entre la ciencia y el arte. Sin que sea exactamente ni una ciencia ni un arte. Incluso algunos, con sobra de argumentos, han señalado que la filosofía es una síntesis de mito y razón. O si ustedes quieren, de religión y racionalidad. Como tal, la filosofía, entonces, es un saber del mundo, en cualquiera de las significaciones que le demos al mundo. El mundo profano, el mundo sensual, el mundo como universo, todo el mundo es objeto de indagación de la filosofía, pero no como particular ente, porque eso en cambio es tarea de cada una de las disciplinas llamadas ciencias. La filosofía pregunta, indaga sobre todo el mundo, pero a diferencia de otros saberes, la preocupación central de la filosofía es la indagación por el sujeto que sabe. Es decir, no solo es un saber del mundo, sino prioritariamente un saber del mundo. O dicho de otro modo, el objeto, paradójicamente, de análisis y de indagación filosófica es el propio sujeto filosofante. Esa es la razón por la cual la filosofía siempre se definió a sí mismo como conciencia del mundo y más exactamente como autoconciencia o saber de sí. No quisiera ahondar por razones de tiempo, pero Aristóteles sostenía que hay tres tipos de saberes. El saber hacer, que es la técnica, ¿verdad? Ese es el saber.
hacer las cosas. Por ejemplo, la cerámica, la pintura, el arte, el alimento, es un saber hacer. Pero en esos saberes hacer, en esa práctica, en esa técnica, en esa técnica, se prioriza el hacer. Pero todo hacer tiene un saber, pues. Esa es la técnica. En cambio hay otro saber, decía Aristóteles, que no es saber hacer, sino saber del saber hacer, que es la teoría. Y esa es la filosofía. Pero este saber del saber hacer tiene una característica fundamental, que es la improductividad. En cambio, la técnica siempre es útil y productiva. La filosofía comparte el honor de la improductividad con las artes, con el juego y con el humor. El juego es inútil, el humor es inútil y la filosofía, como las artes, es perfectamente improductiva. Es teoría. Y esa es la razón por la cual con alguna frecuencia escuchamos mediocres argumentos de menosprecio a la teoría. Pero eso sería motivo de otra reflexión, que no es del caso, ¿verdad? Y otra forma de saber, y de ahí me voy entrando a lo que quiero plantear, es el saber hacerse, que no es teoría, sino el construirse como personas. Ese saber hacerse, que no es hacer un objeto o una mercancía, ni siquiera es construir una teoría, sino el darse un ser, el construirse como seres humanos. Eso Aristóteles denominó poiesis, autopoiesis. Felizmente hoy rescatada esa categoría por el pensamiento de Habermas y de Edgar Morin con el tema de la complejidad. Y la filosofía era fundamentalmente una poiesis, una autopoiesis. Visto así, la filosofía es una ética, no una moral, una ética que dilucida todo aquello que tenga que ver con la vida y con la convivencia de los humanos con los demás. Pero como esa palabra es tan miserable, porque demás significa los que sobran, voy a manejar la palabra correcta: la convivencia con los otros. Y los otros son los diferentes, pero iguales. Esa es la ética. Un tema de convivencia con los otros. Pero la filosofía, además, es una cultura. Pero hay que recordar, para que entendamos mejor, que ethos en griego se escribe con eta, ethos. De ahí viene ética. Pero también se escribe con épsilon, porque en griego hay dos es. Y escrito con épsilon, ethos significa morada. Y de ahí deriva la palabra latina mor, que es moral, pero que tenía en la antigüedad el significado de morada, es decir, lo que los humanos habitan, o visto al revés, lo que habita a los humanos. Por lo tanto, la filosofía es cultura, es una ética.
Si es cultura y es ética, es un estilo de vida. Y si es un estilo de vida, es una cosmovisión. Incluso una cosmogonía. Y como tal, está más cerca de las convicciones que de las certezas. Por eso los filósofos no se decían maestros en la modernidad, sino profesores, porque profesor significa no exactamente el que enseña, sino el que profesa convicciones. Y la filosofía es un sistema de convicciones. En ese sentido, es una profesión, pero no en el significado liberal del término, que es usar conocimientos con fines resolutivos. No, es un sistema de convicciones. Y, solo para simplificar, la filosofía es siempre, como disciplina teórica, crítica. No puede no serlo. Por lo tanto, no cabe, no es posible, por definición, una filosofía dogmática. Me queda perfectamente claro que han habido aplicaciones dogmáticas de la filosofía, que no es lo mismo que la filosofía sea dogmática. Pues una cosa es el uso instrumental, que puede ser incluso no solo de la filosofía, no, sino del arte, la religión, eso es otra cosa. Pero genuinamente, originariamente la filosofía no puede ser dogmática, porque es siempre inquisitiva, indagatoria, reflexiva, autorreflexiva, y siempre pone en cuestión, o sea, cuestiona, pone en cuestionamiento todo, incluso lo que afirme la filosofía. Por eso la filosofía es crítica y autocrítica. Si es crítica y autocrítica, la filosofía es fundamentalmente conciencia crítica. Y la conciencia crítica siempre está más cerca de la desdicha, como decía Hegel, la conciencia desdichada, o como diría Nietzsche, la conciencia insatisfecha, que de la felicidad. Así que la filosofía difícilmente genera gozo. Recuerden ustedes que Nietzsche, en broma y en serio, decía que prefería ser un hombre insatisfecho antes que un cerdo satisfecho. Eso es la filosofía. Y ahora quisiera, un poco esquemáticamente, y por lo tanto con apuro, y por lo tanto mal, caracterizar qué debe entenderse por una conciencia crítica. Dicho de otro modo, qué debe entenderse por filosofía. Y entonces, por exclusivas razones de tiempo y por una economía que es tan importante hoy en día, ¿verdad?, me referiré a 3 o 4 de los elementos que categorizan a la conciencia crítica. Uno, en cualquier orden, la conciencia, esto es constitutivo de la conciencia crítica, la conciencia de la finitud, la conciencia de la limitación. Un humano que pierda la perspectiva de la finitud no es una buena persona. El hacerse pasa prioritariamente por el saber del límite que la realidad provoca en cada humano.
Pero puede que así suene frío. Déjeme plantearle más afectivamente, más estéticamente e incluso más literariamente. Los griegos antiguos, que no la modernidad, inventaron, sin duda lo mejor para la mayoría de los pensadores y filósofos, lo que mejor define a la filosofía griega es el sentimiento trágico de la vida. Esa es la conciencia de finitud. ¿Y qué es este sentimiento? ¿Qué es esta noción de la tragedia? El partir de la idea fundante de que los humanos somos seres para la muerte. Y si somos seres para la muerte, no inmortales, entonces la vida puede deparar a cualquier individuo cualquier desdicha, cualquier dolor, cualquier tristeza. Y la comprensión racional de ese dolor que la vida depara a todos es la belleza. Por eso perder el sentido trágico de la vida amenaza a las artes y deshumaniza a los seres humanos. Saber que somos seres para la muerte, saber que cualquier momento, en cualquier circunstancia podría sucedernos lo peor, esa conciencia, esa autoconciencia, ese saber permanente, ineluctable, hace de los humanos seres que buscan estetizar eso en las artes. Por eso las artes son fundamentales en la construcción de la persona. Porque la tragedia griega es que la evocación y la recordación permanente de que somos seres para la muerte. Quien pierda esa noción pierde el sentido de la condición humana. Por eso ni se lamenta que una de las muertes que produce la modernidad en virtud de la extraordinaria tecnología es la muerte de la tragedia. Porque la muerte de la tragedia hace pensar a los humanos que son inmortales, que todo se puede resolver. Si a eso le añaden toda esa ideología, mil disculpas si alguien se siente incómodo, es ideología del éxito, terminan ingenuamente pensando que son inmortales y que su meta es el éxito. Y por eso que ustedes pueden entrar a las librerías y se van a encontrar con una cantidad innumerable de títulos como aquellos de cómo alcanzar el éxito, cómo ser el mejor vendedor del mundo, o más universitariamente, sin autocrítica, cómo ser emprendedores, o más satíricamente diría, como termina sus conferencias Miguel Ángel Cornejo, recomendando que saca tu gerente. Esos cursitos de autoayuda, esa filosofía del éxito, y que ahora nos han metido incluso en la ley universitaria del emprendimiento. Tenemos que ser no colonos, sino emprendedores. Eso es miseria. Porque hace a los humanos pensar que todos podemos ser exitosos cuando la vida nos recuerda permanentemente que eso es falso. Quien pierda el sentido trágico de la vida está condenado a perder perspectiva de la vida. Todos estamos convocados al dolor.
Y el dolor, la desgracia, la tragedia, metafóricamente, puede aparecer en cualquier momento, de cualquier forma, con cualquiera de sus manifestaciones: enfermedad, deprivación afectiva, abandono, desapego, extrañamiento, enfermedad, limitación física. Saber, autosaber que esa es una condición humana nos vuelve sensibles, críticos y, algo fundamental que hablaré más adelante, comprometidos con esta vida. Una pequeña aclaración nietzscheana. Nietzsche sostenía que habría que diferenciar entre la tragedia total, no sé si la palabra es adecuada, creo que sí, y una especie de tragedia absoluta que también sería negativa para el ser humano, porque si los humanos solo tienen, en última instancia, una tragedia absoluta, la vida tampoco tiene sentido. Por eso es que la vida tiene sentido en ese juego azaroso de buscar el gozo y tal vez hallar el dolor. Pero si solo pensaríamos que la meta es el dolor total, la vida tampoco tendría sentido. Y como decía Nietzsche, más rápidamente tendríamos que suicidarnos. No, la vida no es tragedia total. Entonces esa tendencia a lo terrible que tenían los griegos, incluso a lo horrible, es azarosa. Es decir, tampoco es cierta la desgracia. Ese juego azaroso constituye la vida humana. Y por eso la conciencia de limitación es un elemento fundante de la conciencia crítica y autocrítica. Nadie sabe tanto, nadie puede tanto. Derivada de esta concepción trágica, surge una idea que es muy propia de la filosofía, que es del cinismo. Pero debo hacer una aclaración. No el cinismo moral, corrijo, el cinismo inmoral, que es perder la vergüenza. Eso es otra cosa. Y por supuesto que tenemos una cantidad de personajes cínicos que perdieron la vergüenza y ya no se avergüenzan. Y que incluso terminan sublimando errores y desaciertos sin ningún sentido de la vergüenza. Eso se llama cinismo moral y eso es vergonzante. Así que no hablo de eso. Pero en cambio hay otra función cínica que consiste en recordar a los humanos que no son tan potentes. Ortega y Gasset, y más exactamente el vasco Unamuno, hablaban de la función cínica de la universidad. Pero hace rato que nosotros hemos entrado en ese tecnocratismo de llenar documentos y las evidencias y hemos perdido la función cínica. Insisto, no confundir con el cinismo, porque hay que tener mucho cinismo para decir que han hecho todo muy bien cuando todo el mundo sabe que ha habido corrupción. Eso ya es pérdida del sentimiento de vergüenza y eso es lo peor. Pero eso es otra cosa. Es decir, ese es el sentido negativo del cinismo. Yo estoy hablando de la función cínica, que es algo así como recordar al poder irreverentemente que ellos también son limitados. El problema es que el poder con frecuencia olvida que ellos también van a morir. Así que los gobernantes también mueren. Alguno ya murió. Nosotros pensamos que tenemos que inmortalizarles. Pero, ¿qué es la función cínica? Un alcance de la conciencia del sentimiento trágico de la vida. Para recordar al poder que ellos también son seres para la muerte. Y recordarles que el poder es efímero. Ese hecho de recordarles se llama ética de la irreverencia.
Y esa ética de la irreverencia es la función cínica que deben cumplir las universidades según Ortega y Gasset y según Unamuno. Y por supuesto, mejor fundado en Diógenes el cínico, que todos saben. Diógenes a sí mismo se calificaba de cínico, pero no en el sentido de desvergonzante, sino en el sentido de irreverente. Y por supuesto, cuando usted mira lo que hacía Diógenes, contra Aristóteles sobre todo, era realmente cínico. Por si alguien no recuerda, Chión se escribe con C, pero se pronuncia Chión, en el griego antiguo significa perro. Así que cínico literalmente sería algo así como perruno. Y tiene la metáfora, la simbología metafórica de que el cínico le ladra, le recuerda al otro que no importa quién sea, le podremos ladrar, le podremos criticar e irreverentemente le podemos desmontar de ese fatuo pedestal que con frecuencia se autoerigen. Pero no quiero ahondar eso porque si no, no termino nunca. Dejo eso, pero creo que está claro, ¿no? La conciencia de finitud, seres para la muerte, o conciencia de la limitación, que es fundamental, que nadie lo pierda. Eso nos hace mejores personas. No olviden que el éxito no es seguro, el fracaso tampoco, pero la muerte sí. Lo único seguro, la única verdad absoluta que tienen los humanos es que son seres o somos seres para la muerte. De ahí que los mejores filósofos, Hegel, Heidegger, Levinas, Epicuro, Platón, reflexionaron sobre la muerte. En cambio, aquellos pensadores del poder, no. Aristóteles obviaba el tema de la muerte. Porque él era, como ustedes conocen muy bien, perdonen la irreverencia, comensal del palacio. Porque no olviden que fue hijo de Filipo, y Filipo era hijo de Aristipo. Y Aristipo, padre de Aristóteles, era asesor de Filipo, rey de Macedonia y rey de Grecia después. Y Aristóteles después fue curador, o sea, asesor de Alejandro Magno. Así que él siempre estuvo en el palacio. Y por eso su filosofía es palaciega. En cambio, Platón no. Estaba en la otra orilla, política y social. Y usted mira con detenimiento, los pensadores que han generado más transformaciones en la historia siempre se han apegado a la filosofía de la muerte. Heidegger. Heidegger debe ser, en la opinión de la mayoría de los estudiosos de filosofía, uno de los mejores pensadores del siglo XX. Para mi gusto, ciertamente sí. Pero obviamente está Foucault, que también pensó sobre la muerte, ¿verdad? A mí me gusta muchísimo Wittgenstein, pero es menos conocido. Y también me gusta muchísimo Levinas, y toda la filosofía de Levinas gira alrededor del amor y la muerte. Y el amor y la muerte tienen una característica: dilucidar al otro. Porque el amor no es nada más que un deseo del otro. Y la muerte es el radical otro. Pero eso es Levinas, ¿verdad? Otro aspecto, dejo por favor por razones de tiempo, otro aspecto importante de la conciencia filosófica, que yo le identifico como conciencia crítica, es el rasgo de ser conciencia histórica. ¿Qué significa conciencia histórica? ¿Y por qué? ¿Y qué tiene que ver con la crítica? Porque la filosofía siempre es un saber contemporáneo. Contemporáneo es todo. Contemporáneo significa que es un saber de su época. Y no hay más saber que el de su época. Toda reflexión es ¿de dónde? De su propia época.
Dicho de otro modo, la conciencia histórica es siempre presentiva, es del presente. Pero es crítica del presente. Esa es la conciencia histórica. Alguien podría imaginar que podemos reflexionar el pasado, cierto, pero ¿desde dónde? Desde el propio presente. Entonces la conciencia es crítica e histórica porque siempre indaga y reflexiona sobre su propio presente. Y aunque no lo hiciera sobre su presente, lo hace desde la perspectiva de cada presente. No hay más. Hegel genialmente decía que la historia es una piel, el presente es una piel, y nadie se sale de su propia piel, metafóricamente. Pero ¿qué implica una conciencia histórica? Que siempre una reflexión del aquí y el ahora, como dicen los existencialistas. O como dirían los filósofos alemanes, del da. Me imagino que todos me entienden. Y si no me entienden, algo que quede que no se entendió, ¿verdad? El da es aquí ahora en alemán y significa que la condición humana. Todo lo que existe es efímero porque está aquí y ahora. Y no hay ninguna garantía que en otro tiempo exista. Entonces la filosofía es reflexión histórica, pero no de la historia monumental como criticaba Nietzsche, que es esa historia de los personajes, de los héroes, de los fundadores, o sea, de la mitología laica. Porque usted tiene que saber que los Bolívar, los Sucres, esos son mitología laica. Son un envanecimiento cívico, absolutamente fatuo. Perdonen la irreverencia. Pero siempre que yo quiero hacerle notar a alguien lo fatuo que es eso, les recuerdo que usted no se podría imaginar a un Bolívar subido en un asno. No, Bolívar está en el caballo. Porque el caballo es el símbolo del poder en la historia. Usted no se puede imaginar a Alejandro Magno o a Napoleón. Por eso los monumentos siempre les ponen más grandes de lo que son. Es mitología laica. Eso no es historia, esa es la historia monumental, o sea, es la historia para ideologizar, para hacer creer que hemos tenido grandes héroes de la razón que conducen. Y después, claro, no es de extrañar que la gente pida líderes. Cuando el peor daño que ha tenido la humanidad es que sí ha tenido líderes. Y ustedes han escuchado con frecuencia en las universidades que el problema nuestro es que no tenemos líderes. No, el problema nuestro es que tenemos líderes. Y una masa enorme, ingenua que le sigue. Pregunta, ¿qué pasaría si no hay líderes? Decidiríamos todos. Pero no, ya tenemos líderes. Déjenlo volver. Y ya mismo le dejan volver a otro. Mil disculpas por si alguno tiene algún sentimiento, pero disculpen, yo soy irreverente, así que... Pero recuerdan ustedes el eslogan, ya tenemos a Rafael. Perdón, mil disculpas. Pero buscando héroes, buscando líderes, con esa concepción religiosa de la historia, porque es una religión laica. Así como hay un santoral religioso, tenemos un santoral laico, pues, que son los grandes héroes de la historia. Pero bueno, esa es mi reverencia también, así que, como usted notará, usted no tiene que compartir conmigo. Queda claro que ustedes tienen que ser críticos permanentes, yo no me voy a enojar, porque además mi función no es convencerles, sino incomodarles más bien, y generarles cierta desdicha y cierto sinsabor en su mente. Bueno, es una... Ya. ¿Qué implica conciencia histórica? Reflexionar el propio presente. ¿Por qué es ocioso reflexionar sobre algo que no existe o que no sucede? ¿Recuerdan ustedes haber oído a los profesores que Hegel hablaba del canto del búho de Minerva? Es eso. Usted no puede reflexionar sobre lo que no existe. ¿Qué tenemos que reflexionar? Lo que ya sucede. Lo otro es ocioso.
Esta mañana a mí un estudiante me preguntaba, ¿y qué hubiera pasado si no venían los españoles? Pues no hay cómo responder, porque ya vinieron. Se llaman preguntas contrafácticas. ¿Y qué hubiera pasado si Dios no creaba el universo? Pues no hay cómo responder. Ya le creó y punto, si es que así fuese, ¿no? Entonces, la filosofía no puede hacer reflexiones de realidades contrafácticas. Y lo fáctico es del presente. Pero obviamente la reflexión del presente no es para dejarlo tal cual, porque si no, no es conciencia crítica, pues, sino para reformularlo. Y eso nos lleva a otro elemento que quiero plantear, que la filosofía como conciencia crítica es siempre conciencia de transformación. Así dicho, suena muy suave. Si le digo conciencia revolucionaria, pueda que se asusten, pero es lo mismo. ¿Qué es la conciencia de la transformación? El compromiso que deriva después de la reflexión epocal de la historicidad y facticidad que vivimos para no dejarlo igual como lo hallamos. En ese sentido, la filosofía siempre tiene un compromiso político. No podemos dejar al mundo como lo hallamos. Tenemos que cambiarlo, tenemos que transformarlo. ¿Y se transforma cómo? No necesariamente hablando de la revolución, porque la filosofía es revolucionaria siempre, pero no porque hable de la revolución, sino porque da otras miradas, otras perspectivas de la realidad. Y eso es lo que a la larga transforma la realidad. Ahí la filosofía tiene un maridaje con el arte. Porque el arte es revolucionario no porque hable de la revolución, sino porque nos da un fingimiento diferente sobre el mundo y la realidad. El arte es fingimiento, no es la realidad. Es la ficción, el fingimiento de la realidad. Una pintura no es la realidad, finge. Una novela no es la realidad, es un fingimiento. Pero ese fingimiento nos genera otra mirada sobre el mundo, otra perspectiva. Y eso es lo que hace que los humanos nos vinculemos a los cambios. Por eso no hay revolución sin arte. Y todos los pueblos que en nombre de la revolución confiscaron las artes, ya puede imaginarse dónde terminaron. Extinguiendo el arte. Solo averigüe qué pasó en la Unión Soviética con las artes. Si había un ministerio que controlaba, y nosotros ya estamos cerca de eso también. Cuando las artes no pueden ser controladas, no. Y menos instrumentadas con fines políticos. Entonces el arte es siempre fingimiento. Y si es fingimiento, aunque sea ficticiamente, nos genera otra, diferente, con frecuencia inédita, comprensión del mundo. Y eso nos lleva a la transformación. En ese sentido, la filosofía es siempre conciencia de la transformación. O del cambio, si ustedes quieren. ¿Verdad? Y finalmente, aunque la filosofía busca la trascendencia, siempre lo hace, como es obvio, desde la inmanencia. No olvide que si somos seres para la muerte, somos seres en el mundo. No del mundo, en el mundo. Que es muy distinto. Somos seres en el mundo. Y no somos de porque no nos pertenece. Y no nos pertenece porque somos efímeros. Ojalá esto sirva también para que se entienda en otros aspectos. La violencia no es del fútbol, sino en el fútbol, que no es lo mismo. Y nuestros chicos pobres no son de la calle. Están en la calle, que no es lo mismo. Y los humanos somos efímeros, por lo tanto el mundo no nos pertenece. Estamos en el mundo. Eso es inmanencia.
Si estamos en el mundo, la preocupación principal tiene que ser este mundo. Y lo más importante de este mundo es la vida. Pero no solo la vida humana, sino toda la vida. Y la filosofía como conciencia crítica, ahora me arrimo a Dussel, a Enrique Dussel, tiene que ser una preocupación prioritaria, principal por la vida amenazada. Y la vida amenazada hoy está en la naturaleza y en ciertos grupos humanos sociales que tienen más amenazada la vida que otros. Así que no se trata de defender la vida en abstracto, sino de la vida amenazada. Y eso nos lleva no a defender la vida en abstracto, sino la vida amenazada. Y por eso hoy parte de la conciencia filosófica crítica es un mínimo de conciencia ecológica. Está amenazada. Y un mínimo de conciencia de género. Porque hay un grupo humano que está en peores condiciones, en condiciones de exclusión que otro. Creo que está claro, ¿no? Entonces, frente a eso, hay que hacer una propuesta política, que es la preferencialidad. Y ahí te aclaro, la filosofía nunca fue neutral, siempre fue comprometida. Y hoy tenemos que comprometernos ¿con qué? Con la vida amenazada. ¿Y quiénes tienen vida amenazada? Por supuesto, la naturaleza, ¿verdad? Y algunos grupos sociales humanos. Pobres, indígenas, mujeres, y creo que entienden muy bien. Cuando en una persona se juntan más de una exclusión, sucede la marginalidad. Pues cuidado, confunde exclusión con marginalidad. De alguna manera todos tenemos exclusiones. Sí, porque si usted es ateo, le excluyen en los templos. Y le miran mal los creyentes. Y si usted es creyente, le miran mal los ateos. Pero esa es una exclusión. Pero cuando usted tiene una exclusión étnica, es indígena. Pero además es mujer, y además es pobre, ya no estamos hablando de exclusión, estamos hablando de marginalidad. Y por eso hoy el compromiso tiene que ser a favor de la vida, pero de modo preferencial. La idea no es mía, es de Enrique Dussel, por si acaso. Y Dussel está libre de sospecha. Ahí estamos. Ahora, tengo que decirle algo. La colonialidad, la educación colonial, no privilegió la enseñanza de la filosofía en nuestro sistema educativo. Por una simple razón. La filosofía siempre es crítica, autocrítica. Y es literalmente ácida para el poder. Y esa es una de las explicaciones por las cuales la filosofía está poco menos que menospreciada, inferiorizada. Usted escucha con frecuencia que ¿para qué sirve? Recuerde, efectivamente no es útil, es improductiva, pero hace a los seres humanos mejores personas. Y eso no es poca cosa decirlo. Gracias. Bueno, ahora pasamos a un plazo de preguntas y respuestas para ver si, supongo que esto ha dejado un pocotón de cuestionamientos dentro de ello y más que todo para reflexionar, ¿no? Entonces, si es que alguien aventura las preguntas, sería buenísimo. Si no, yo puedo arrancar. Yo quería más bien como, me quedó rondando un poco este nuevo condicionamiento al cual está esa filosofía del éxito, el emprendimiento y demás, ¿no? Dentro de las mallas curriculares, tal vez de lo que nosotros teníamos anteriormente, recibíamos la materia de filosofía en el colegio, ¿no? En Chile está en una proposición de que salga la materia de filosofía del pensum estudiantil de la educación secundaria
y gente sale a la calle, se pone en cuenta, dice, bueno, ¿qué está pasando con esto? Acá la sacaron hace mucho tiempo y nadie dijo nada en realidad, ¿no? E incluyeron una materia que se llama emprendimiento, en donde no sé si les den en sí la filosofía del éxito así, pero no entiendo en realidad qué es la materia, nunca me he puesto a pensar en ello, yo sigo siendo profesor de filosofía, y dentro de ese medio me quedaba pensando, hay una necesidad grande del proceso crítico. Creería que cuando no hay criticidad es donde más se necesita. Pero, ¿por qué? O sea, vamos vincularmente de acuerdo a los procesos de realidades también. Me doy cuenta desde muchos aspectos y por ende también está el proceso de circulación de lo que es la escuela de pensamiento. La gente quiere proponerse, ¿no? Quiere incentivarse, pensar, leer filosofía, pero ¿y qué pasa? ¿Por qué seguimos en esa instancia vinculativa de darle mayor al emprendimiento y no al proceso de pensamiento, ¿no? Bueno, quería consultarle ahí. La verdad no sé cómo responder, pero sí me gustaría partir de una premisa que me parece importante para poder avanzar en la reflexión. Y es que en los últimos tiempos deben ser la última parte de la modernidad, o lo que llaman la baja modernidad, donde han sucedido 7 revoluciones científico-tecnológicas una tras de otra. La última es la revolución digital, ¿verdad? Y antes hubo una de la genética. Y esto ha ido posicionando la idea de que la técnica, ¿verdad?, es la nueva ontología. O sea, casi el fundamento de toda la realidad hoy en día es la tecnología. Y la tecnología está vinculada al capitalismo mercantil. Entonces, de ahí ha derivado algo que es una cosa interesantísima de analizarlo, no de defenderlo. Es el hecho de que los mejores conocimientos que hoy produce la ciencia no están producidos por seres humanos, sino por máquinas. Entonces, esto es lo que se llama hoy en día, entre otras cosas, tecnociencia. Entonces, estos conocimientos producidos por la tecnología, me queda claro por si alguien me dice que los humanos hacen las máquinas, pero con eso no decimos nada. Las máquinas son autónomas, pues. Ese es el tema. Hay autonomía de la técnica. Entonces, hoy los mejores conocimientos no producimos los humanos, sino las máquinas. Entonces, hoy lo más rentable es ese conocimiento. Entonces, los humanos pasan a ser subsidiarios de ese modelo. Y por eso estamos haciendo una universidad mercantil. ¿En qué cree que nos metieron con ese cuento de cuál es su título, cuántos artículos tiene publicados? Es un capitalismo cognitivo. Para aquellos que son de la teoría marxista tienen que saber que el marxismo tiene que darse cuenta que hoy día la mercancía principal ya no es. Es el conocimiento, es lo más rentable. Entonces, claro, ¿qué es lo que este modelo del capitalismo cognitivo está demandando? Hacer de los humanos funcionales a eso. Y ese es el emprendimiento. Y evidentemente ahí la filosofía no entra, pues. Entonces, claro, para convencerles que todos debemos ser emprendedores, lo mejor es hacerles creer que el futuro es del éxito. Y yo tengo que recordarles con la conciencia de finitud o limitación, que si un campeonato tiene 10 equipos, solo uno es campeón. Pero en la ideología nos quieren hacer creer que todos podemos ser campeones. La prueba es que hay un libro mediocre de Carlos Guatemala Sánchez, mil disculpas a alguna simpatizante, que se llama justamente así, Sangre de Campeones. Y tiene otro libro vergonzante, en mi modo de ver, que además les mandan a leer en la secundaria, y hasta en la universidad, que se llama Juventud en Éxtasis. Y yo debo haber leído porque me hablaban tanto en Universidad Central, me hablaban tanto de ese libro, yo no conocía. Hasta que dije, bueno, tengo que leerlo porque me hablan tanto. Y cuando leí, creo que leí 17 páginas porque se me cayó el libro de la mano. Pero hasta dónde avancé a leer es que si usted se mantiene virgen, va a alcanzar el éxito. Ahí se me cayó el libro. Y no porque esté en contra de la virginidad, porque ese es un tema personal. Sino que no puede hacernos creer vincular el éxito a una actitud moral, no sé si está claro. Ese tecnocratismo
Esa idea de que la técnica, la rentabilidad del conocimiento, el título. Imagínense cómo pudimos haber cedido en una ley que usted es categorizado por los títulos. Y las universidades tienen categorías según el número. Y no protestamos. Nos pasaron. Y ahora nos están ofreciendo una reforma desde arriba, que no sucede todavía. Y yo me niego a aceptar una cosa así. Pero no porque no tenga un título, eso es secundario, sino porque esconde una exclusión diferente, y ese es el capitalismo cognitivo. Y usted se encuentra que las universidades públicas son las que más pronto se... Por ahí vienen los temas. Entonces, es otro mundo. Claro, entonces este tema del éxito, este tema está vinculado al mundo de la ontología de la tecnología y la rentabilidad del conocimiento, pero no del conocimiento teórico, pues, sino del conocimiento mercantil. Y usted ve, por ejemplo, que hoy en día todas las facultades, todas las universidades están tratando de cómo crear emprendedores. Pregunta, ¿qué va a pasar si todos somos emprendedores? Es invivible. No podemos ser emprendedores todos. Es exactamente como si todos fuéramos educados para ser gerentes. No podemos ser gerentes todos. Déjeme decirle, por la misma razón, no podemos buscar ese éxito todos. Porque ese éxito se alcanza aplastando a los demás, pues. Pero en cambio nos hace parecer como que los que estudian, los que van allá, van a alcanzar. Y efectivamente, alguna gente llegará allá, pero es una minoría. A cambio de que una gran mayoría, sea excluida de los beneficios del mercantilismo. Yo lo veo así, pero podría ser que... Ahora, eso es solo un elemento para la reflexión. Y me gustaría que sepan que esta hipertecnologización del mundo, que cada vez es más obvia, ha generado también lo que hoy se llama el antropoteísmo. O sea, ya los humanos con máquinas se creen dioses. Ya pueden cambiar la vida, pueden intervenir genéticamente. Entonces los humanos han perdido el sentido trágico de la vida y ya se creen poco menos que divinidades. Pues si no, ¿cómo entiende usted el mundo que tenemos? Que un solo adinerado del mundo, que no es el más adinerado, Bill Gates, porque es el más adinerado del mundo occidental, sin contar con chinos, hindús, y solo lo que él tiene es un insulto a la pobreza de la humanidad. Y no cuestionamos. Y cada vez que nos quieren poner como modelo de emprendimiento, ¿cuál es? Bill Gates, pues. Yo no quiero hacer eso. Ni puedo, por cierto. Sería vergonzoso que alguien aspire a hacer eso. Habría una consulta, una pregunta. Los elementos que has puesto para la reflexión, te pediría si por favor puedes añadirle el de los millennials. Tenemos que escribir algo sobre millennials y tecnología. La verdad no sé mucho, porque esto es... Cada cierto tiempo aparecen estos conceptos que sin duda son útiles para entender las transformaciones que existen. Recordarán ustedes que hace algunos años estaban de moda los niños índigos. Entonces ahora esos ya pasaron de moda. Y pasaron de moda por una simple razón, todos son índigos. Entonces ahora son los millennials, ¿verdad? Esta idea de la habilidad racional, el manejo digital, la capacidad creativa, la innovación. Yo no sé si ustedes han notado que en las universidades tenemos todos ¿cómo se dice? Un departamento, no sé si la palabra es adecuada, pero una institución interna que es la calidad y la innovación. Y todos estamos hablando de la innovación. Y si usted no plantea una innovación, se entiende mercantil, usted no es nadie. Entonces, allá va esa idea de estos millennials, de estos chicos así que son muy inteligentes, exitosos, pero además son gerentes, manejan toda la tecnología. Ojo, son buenos bailarines, buenos amantes. O sea, es un poco el modelo, pero es parte de lo mismo, ¿no? Es una terminología usada. Por cierto, están perdiendo el sentido estético de la vida. La vida es más compleja y una pizca de arte les vendría bien. Pero los humanos tenemos estos que se llaman desvaríos, ¿no?
Yo le veo así, ¿no? Pero, perdón, no sé mucho de eso y yo estoy muy lejos de ser eso. Yo soy migrante digital, así que escasamente entiendo la tecnología. Buenas noches con todos. Bueno, a mí me quedó un poco la duda de esta parte de los líderes. ¿De? De los líderes, de la partecita que tocó. Estoy de acuerdo que tenemos toda clase de líderes y en algún punto nosotros creo que eso nos da la capacidad de movilizarnos como sociedad civil. Sin embargo, mi pregunta acá entonces, ¿por qué buscamos líderes? ¿Por qué buscamos a alguien que nos dirija? Y cuando alguien llega y nos quedamos en una posición tan incómoda de criticarlo, pero no actuar, ¿a qué se debe eso? Hay una cantidad enorme, deben ser miles de títulos que estudian este hecho, sobre todo en América Latina, y que tiene que ver fundamentalmente con una mirada colonial religiosa. Porque si usted mira con detenimiento, el Antiguo Testamento tiene patriarcas. Entonces es Moisés el que conduce y libera, y es Noé, y es Abraham. Entonces esa mirada patriarcal religiosa, que siempre se vincula como parusía al Mesías, que ya sucedió según el catolicismo, el cristianismo. Entonces esa idea, que es tremendamente religiosa, le trasladamos a la vida social y andamos buscando líderes. Incluso tenemos escuelas de liderazgo. Yo debo confesar con enorme vergüenza que yo fui profesor, no el único por cierto, de una escuela de liderazgo exitosa aquí en Ecuador. De ahí surgió el grupo Ruptura 25. Y les formábamos para que sean líderes. Ya. Entonces, en el fondo, la explicación es religiosa. Es una mirada colonial religiosa. O sea que siempre necesitamos un salvador, un conductor, leamos más sencillo, un patriarca, un Mesías, un conductor. Entonces es una mirada religiosa. Y yo me imagino que ustedes conocen muy bien que tenemos algo así como 20 años, más o menos, discutiendo en América Latina la decolonialidad. Pero la decolonialidad ha sido planteada también desde la colonialidad y entonces está un poquito difícil seguir adelante en ese discurso. Pero como idea genuina no está mal. Nosotros tendríamos que avanzar en decolonizar la mente. Porque seguimos con la cabeza colonial. Seguimos pensando que va a haber un líder, un salvador. Y seguimos pensando, por ejemplo, cuestiones que se nos pasan inadvertidamente, por ejemplo, como la meritocracia. La meritocracia es un culto a lo mismo. Claro, cuando se dice rápido parece inteligente decir, por ejemplo, que deben gobernarlos los mejores o que los puestos deben desempeñar a aquellos que tienen los mejores méritos. Suena bien, ¿no? Pero cuando usted, como dice Levinas, le pone rostro, le pone cara al que tiene méritos, ¿quiénes son? No es casual, pues. Que no hay negros, no me gusta la palabra por si acaso, pero para ir rápido. Y no me gustan negros porque es un color, y ellos no son un color. Son una sociedad, son una cultura, son un pueblo. Ya, pero póngale rostros, pues. ¿Quiénes son los que tienen méritos? Averigüe, pues. Casi 1 millón de jóvenes no entraron a la universidad. ¿Por qué? Porque no tenían los méritos. Pregunte, ¿quiénes sí tenían? Rubios, clase media, urbanos. Hoy la población universitaria aumentó de población urbana y se disminuyó la población universitaria de la zona rural y de colegios fiscales. Entonces la meritocracia suena bien, que nos gobiernen los mejores. Pregunta, ¿quiénes son los mejores? Si hacemos un concurso por méritos no va a llegar nunca un indígena, o difícilmente, no sé si está claro, o raramente. Entonces la meritocracia, como dice Pulanzas, marxista, ahonda la exclusión y tiene un rasgo fascistoide. En el gobierno anterior nosotros tuvimos un instituto de la meritocracia, sin sonrojo. Fueron tantas las burlas internacionales que al final le desaparecieron. Pero la meritocracia, este concepto de los mejores, los líderes, los que conducen, los innovadores, este concepto de meritocracia conlleva una idea que es eugenesia. Y si usted está de acuerdo conmigo, no pueden
no hay razón, no hay justificación para que sobrevivan los mejores. Eso es eugenesia. Por ejemplo, en la antigua Grecia la eugenesia consistía en que si algún niño o niña nacía con alguna deficiencia física, le abandonaban. Los romanos le ponían en la columna lactatis y los griegos le ponían en la cobrada de Sagros para que se muera, porque solo debían sobrevivir ¿quiénes? Los más fuertes. Hoy eso está vigente, pero ya no es con características físicas, sino con méritos intelectuales. Pero es eugenesia. Y la sociedad no se conduele por falta de reflexión. No me gusta a mí la meritocracia. Cuidado, usted cree, me lee al revés, porque también hay gente que siempre a uno lo interpreta. Cuando yo le digo que no estoy de acuerdo con la meritocracia, no estoy diciendo que nos gobiernen los que no saben, no dije eso. Porque algunos solo le ven de modo ambivalente. No, no dije eso. Pero no podemos estar buscando los mejores. ¿Quiénes son los mejores? Póngale rostro y verá la sociedad excluyente que hemos generado. En lo que a mí respecta, todos tienen derechos y todos deben tener posibilidades. Y por eso es que ni siquiera es una idea mía. En Naciones Unidas, en el año 1984, se obligó a los países del mundo entero a hacer lo que en inglés se dice affirmative action, y que está en nuestra Constitución, y que se mal traduce como acciones afirmativas, que es para corregir las brechas de enorme distanciamiento entre los mejores y los que no lo somos, debe haber cierta preferencia para aquellos que han sido excluidos. Eso que parece obvio en este país todavía no se entiende. Sentí vergüenza cuando Dalo Bucarán, el candidato y el junior de líder, o sea, aspirante a líder, presentó una demanda constitucional porque le habían puesto a un concursante, a juez en Guayaquil, 2 o 3 puntos porque era homosexual. Entonces puso el grito en el cielo porque le estaban premiando la homosexualidad. ¿Y desde cuándo la homosexualidad es un mérito? O sea, no entendió, no sé. Es cuerpo joven. No debe tener 38 años, porque tiene la edad de un hijo mío, porque jugaban fútbol juntos. 38, 37 debe tener, o sea que es joven, pero tiene una mentalidad antigua. No entendió. Entonces no es que le están dando puntos porque es homosexual, sino le están premiando. Sino que dado que ese grupo ha sido excluido, la única forma de corregir es con cierta preferencialidad. Que es lo mismo con las mujeres, pues. Si las mujeres fueron excluidas, ¿cuál es la única forma de eliminar la brecha? Obligar a que haya una participación obligatoria, pues. Por ejemplo, en las candidaturas. Antes del 84 ninguna mujer se candidatizaba a nada, y el argumento siempre era, ¿será pues virtud ser mujer? Y no están capaces. Pero porque no había opción, pues. Pero ahora como es obligatorio, ¿qué sucede? Hay un montón de mujeres capaces, ni más faltaría, pues. Entonces estas acciones afirmativas son para corregir brechas. Y en nuestro país hay mucha gente que no entiende. Así que sí se debería preferir indígenas, negros, homosexuales, mujeres, porque han sido excluidos. Una vez que se corrija, pues está de más todo ese tipo de... Por eso no me gusta la meritocracia, ni estas ideas de... Porque además eso se ubica al nivel de líder, pues. Y sí ha visto, ¿no? Siempre están siendo el líder del partido. El líder. Y parece como una categoría obvia. En la filosofía ha sido severamente cuestionada la categoría de líder y liderazgo. Podríamos aspirar a una sociedad más horizontal. Pero eso implica decolonizar la mente y secularizar la mentalidad, que no es lo mismo que ateizar, por si acaso alguien me entiende mal, ¿no? Simplemente separar las creencias religiosas de la gobernabilidad social, que no es lo mismo. Entonces no podemos trasladar categorías religiosas al mundo de la política, esa es mi idea. Que no es mía, por cierto, ¿no? Eso es la secularidad, que no es lo mismo que el ateísmo, por cierto. Y usted ve, por ejemplo, que nuestra Constitución dice que somos un país laico, pero solo dice, pues, no somos un país laico. Deberíamos serlo. Cuidado, confunde. Laico no significa ateo. Es decir, que cada persona tenga sus convicciones, eso es su derecho, pues. Pero no puede el Estado como tal favorecer una u otra creencia, no sé si está claro, que no es lo mismo. A eso les llaman algunos ahora en América Latina, es un concepto que ha surgido, no sé si será sostenible filosóficamente,
yo solo lo escucho cada vez con más frecuencia, en muchísimos congresos internacionales, se está hablando de lo que se llama analfabetismo cultural. A mí no me gusta la palabra, es muy fuerte, pero algunos le llaman deprivación cultural, que consiste fundamentalmente en tener una mirada religiosa del mundo y de la vida, o reducir a lo económico todas las funciones de la vida. Entonces, ¿quién es un analfabeto cultural? El que piensa que solo con la plata se sale adelante, y no es verdad, pues, sin que eso implique que no sea importante, eso está claro, pues. Pero con eso no, pues. Y usted escucha a la gente, lo único que piensan es que con el dinero, y el dinero es muy útil, pero no alcanza para resolver. La vida es más que dinero. Y lo otro es justamente esta idea de la pobreza cultural o analfabetismo cultural. Y es que todas las explicaciones del mundo se reducen a la religión. Eso no significa que debemos abandonar esas, pero no puede explicar todo desde ahí. Y el liderazgo es un concepto más cerca de lo religioso que de lo político-social. Sin embargo, está impregnada la política y la sociedad de conceptos que le son ajenos. Y recuerde además una cosa interesante, en castellano no hay propiamente la palabra líder, es inglesa, sino que escribimos tal como se pronuncia en inglés, líder, pero en inglés es leader, así que la palabra ni siquiera es castellana. Pero bueno, no es por eso que hay que rechazar, no por ser la palabra, perdón. Unas dos preguntas más, ¿le parece? Perfecto. Sí. Un par de preguntas más, por favor. ¿Cómo podríamos abordar el tema del aborto desde la perspectiva de la inmanencia? Siempre es una pregunta límite, ¿no? Preguntas límite son aquellas preguntas que cualquier cosa que uno conteste corre el riesgo de equivocar, porque son preguntas de mucha complejidad. Pero a mí me parece que habría que abordarlo de otra manera que no moralmente. Habría que abordarlo socialmente. Entonces, el problema es que ese tema, que es muy espinoso, está fundamentalmente visto desde la moral. Y la moral, sin duda, es buena y útil, pero no puede ser la moral fundamento de política pública. Me explico. Una cosa es que alguien tenga una convicción, y eso es legítimo, y otra cosa es que esa convicción se coloque como política de todos. Eso es lo que hay que separar. Dicho de otro modo, si una persona tiene la convicción de que no se deben suspender los embarazos, si esa es su convicción, tendrá que actuar de esa manera. Pero lo que no se puede es poner una convicción moral como política para todos. Eso como premisa. ¿Qué es lo que nos pasó con Correa? Que él sus convicciones les ponía como políticas públicas. Debo recordarle un antecedente para que usted pueda ver. El presidente Giscard, pero a veces yo tengo algún problema en la cabeza y capaz que no es él sino otro, pero creo que es Giscard. Un presidente francés, sí, él tiene que ser, pero con cierta duda de mi parte, porque a veces tengo estas confusiones, sobre todo en años. Pero si no fuese Giscard, es otro. Era un presidente francés muy católico, muy creyente, y se declaraba católico practicante e iba a los rituales y a los católicos todos los fines de semana. O sea, católico practicante. Sin embargo, él, como presidente de Francia, aprobó la ley del aborto en ciertas condiciones. Cuando la iglesia les reclamó y le dijo, ¿usted es católico? Y él contestó de esta manera, yo soy católico y católico practicante. Y yo en lo individual no estoy de acuerdo, pero yo no soy presidente de los católicos, yo soy presidente de todos los franceses. Y en tal virtud, la política pública no puede ser la que yo tenga, sino lo que la sociedad se dé. Entonces es importante para aprender un poco a separar los niveles de. En modo particular, me parece que habría que abordarle como un tema de salud público que no está abordado moralmente, y tiene que ver con lo siguiente. A ver, de pronto digo algo que ya sabe. Una persona es joven cuando reúne dos características. Una que se llama capital etario, o sea, que su capital fundamental es que tiene tiempo vital. Se llama moratoria vital. Es decir, si la esperanza de vida son 70 años y tiene 15, es joven, porque tiene 55, sí está claro, ese es su capital. Entonces, para ser joven hay que tener una moratoria vital, o sea, salvo las condiciones que hemos señalado de la conciencia de limitación, que le puede suceder cualquier cosa mañana, pero en principio, socialmente considerado, un joven tiene un capital de tiempo. Va a vivir
50 años más, no importa. Ese es su capital. Esa es una condición para ser joven. Pero la otra es que tenga moratoria social. Moratoria social es cuando un joven todavía no trabaja de modo remunerado. Y, además de no trabajar, no tiene paternidad ni maternidad. ¿Cuál es el objetivo? Que si es padre o madre temprano, tiene responsabilidades y tiene que trabajar y ya no es joven. ¿Está claro? Entonces, si un chico a los 18 años ya tiene un embarazo, chico o chica, da lo mismo, porque los chicos también se embarazan, eso hay que recordarles a los varones. ¿Qué pasa si tiene un niño? Ese momento deja de ser joven, porque al tener responsabilidades, tiene que trabajar. Y al tener que trabajar, ya no puede formarse. Y como no puede formarse, es pobreza futura. ¿Estamos? Primera cosa. Entonces hay que pensar que, por eso es que es pedido, política de Naciones Unidas, exigir a los países que hagan todo lo posible para demorar el embarazo, escuchará, y demorar el trabajo remunerado. Y como nosotros tenemos un montón de gente que no entiende, tenemos una propuesta política del gobierno actual para el empleo joven. Eso es empleo de ahora, pobreza de mañana. Porque si un chico de 18 años pasa a ser empleado en una empresa, usted sabe que los incentivos son que la empresa no paga lo del seguro o paga poco, que lo que es. ¿Y eso qué significa? Que muchos chicos que en vez de estudiar se van a dedicar a trabajar, ¿qué va a pasar? Exactamente, ¿qué pasa si una chica se embaraza a los 14 años? No puede seguir estudiando, salvo rarísimas excepciones. Pregunte, si no sigue estudiando, ¿en qué va a trabajar? ¿Qué va a vender? Pobreza para ella y para su niño. Entonces el tema es social, no moral. Por eso es bueno posponer el embarazo, política de Naciones Unidas, y posponer el trabajo. A mí no me gusta la oferta del gobierno del empleo joven. Por mí, ojalá trabajen a los 40 años. Y hasta eso te puede decir, ¿qué hace un muchacho? Pues estudia, lee, viaja, ensaya, se equivoca, aprende, va al cine, hace montaña. Eso a la larga es asegurar una calidad de vida y de trabajo. En cambio, si empieza a trabajar a los 18, además que si usted mira con detenimiento ese decreto, no sé si se dice así, aprobada por el presidente Lenín Moreno, va a implicar que los jóvenes trabajan, pero en realidad quienes salen favorecidos son los empresarios, porque van a pagar. Así que parece que está favoreciendo a los jóvenes, pero no. A la larga, es pobreza. Y una última cosa, solo para que ustedes sepan. Datos del 2017. Yo no soy muy apegado a los datos, pero a veces sirven. 2017. En el Ecuador, escuche bien, averigüe con Margarita Velasco, que es la que más sabe de cifras de este tipo. En el 2017, 2.740 chicas tuvieron un parto antes de cumplir 14 años. Listo. 2.740 niñas fueron madres en el 2017 con menos de 14 años. A mí eso me produce escalofríos. 1. 2. El 80% de los partos del 2017 pertenece a mujeres con menores de 18 años. Listo. Claro que si tiene 14, francamente, es inaceptable, porque es una niña. Pero 18 tampoco es. Oye, el 80% de los partos menores de 18 años. 2017. Y ahora escuche. El 90% de las chicas menores de 14 años que fueron madres fueron violadas. Sin comentario.
¿Usted cree que no deberíamos tener una política pública socialmente sensible para entender el tema? Porque eso es pobreza. Pobreza no de las chicas, también de los... Vamos, a mí me parece que si una chica tiene 18 años, se embaraza y tiene las condiciones para llevar adelante el embarazo, pues que lo tenga. Pero si ha sido violada, hay que ser muy indolentes para exigirles. Y ojo, porque estos datos están reales, me imagino que ustedes conocen. 275 chicas ecuatorianas están sindicadas de homicidio por haberse practicado un aborto clandestino en Ecuador. Y ustedes tienen que saber cosas como lo siguiente. El Ecuador ocupa el segundo lugar en América Latina en muerte materna. Se llama muerte materna cuando una mujer se muere por alguna causa asociada al embarazo. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos tan alto? Porque muchas mujeres, sobre todo de la zona rural, que ya tienen 7 hijos y tienen 35 años, se embarazan y ya no quieren seguir. Pero como no se les permite suspender el embarazo legalmente, entonces recurren a métodos artesanales. Y eso es muerte. Perdone que le cuente porque yo conozco más o menos la zona rural. Las mujeres indígenas y campesinas se meten en el útero ¿cómo se llama? Un armador, ese gancho del armador. Eso es infección y muerte. ¿No cree que frente a eso deberíamos tener, no así, la ley del aborto? No, así no, tampoco, ningún país tiene eso. Pero al menos en ciertas condiciones. Pues no, aunque usted no crea, en América Latina solo tienen aprobado eso Uruguay, Chile y Argentina está discutiendo. Nosotros ni para decirlo. Yo lo digo aquí porque estoy en un foro. Pero si estuviera en otro lugar ni me atrevo a decirlo porque me matan. Que es parte de la colonialidad y el analfabetismo cultural. Perdón, sí. Por tiempo, 3 más, ¿les parece? Porque si no, ya. Compartiendo justamente lo que usted había comentado sobre el tema de la colonialidad. ¿De? De la colonialidad. Quería ver desde qué perspectiva se puede analizar, por ejemplo, las cosmogonías o las otras vertientes filosóficas que existen desde Oriente, tal vez de aquí mismo, desde los indígenas, porque es más que obvio que las construcciones sociales se han basado sobre la filosofía occidental y es una especie de anulación cultural lo que ha pasado con las otras formas de ver el mundo. Entonces quería saber desde su perspectiva cómo se podría esto alinear, tal vez, no sé si a la par de la filosofía occidental o cómo se podría analizar, porque ni siquiera hay bases científicas, por así decirlo, para analizar o tomar esto como base para seguir en este afán de construcción social, incluso para formulación hasta de política pública. Ya, brevemente. La colonialidad implica haber construido una realidad social larguísima, de 500 años, pero que no tiene que ver fundamentalmente con objetividad, sino con estructura mental. Y si la colonialidad está en la mente, la prueba es que socialmente la España ya se fue, pues. Pero la colonia está en la cabeza. Brevemente, ¿qué es la colonialidad? La colonialidad implica suponer que hay una población superior a otra. Eso se llama racismo. Y el racismo está vigente. La colonialidad implica que hay un grupo de humanos que tienen privilegios, o sea, un estado prebendario, una sociedad prebendaria de privilegios para unos y ausencia de privilegios para otros. Esa es la colonialidad. Y nosotros tenemos una sociedad con prebendas. Si usted es militar, tiene precios de entame mucho más baratos que otros. ¿Cuál es la vez? ¿Por qué? Porque es militar. Eso es un estado prebendario. Y de esos tenemos muchos. Y yo también tengo algunos privilegios por ser profesor de la universidad. Pero es colonialidad, ¿sí me entendió? Por lo menos me doy cuenta, pues. Pero algunos piensan que se merecen. No, colonialidad. Entonces, un estado prebendario, colonialidad. Un estado racista, un estado sexista, evidentemente es colonialidad. Pero la característica fundante de la colonialidad es el sentimiento de inferioridad. O sea que nosotros somos inferiores en esto, en esto, en esto, en esto. Y la inferiorización que hizo la colonia tiene un fin, la explotación. Porque si usted no inferioriza a los indígenas,
cómo les explota. Entonces Juan Ginés de Sepúlveda señala que para poderles explotar hay que inferiorizarles. Entonces esa idea de que hay grupos inferiores, esa es la colonia. Es la peor idea de la colonia. ¿Por qué? Porque mire, si usted, por ejemplo, se considera superior, vamos a suponer, étnicamente a otros, o económicamente a otros, o intelectualmente a otros, la idea de pensarse superior es un sentimiento de inferioridad. ¿Por qué? Porque si usted se ve superior frente a unos, va a tener que aceptar que frente a otros es inferior. Y la jerarquía es la colonia. Porque si yo acepto que hay jerarquía, no importa dónde me coloque, soy inferior a otros. Y entonces eso ha creado esta idea de que nosotros en América Latina no tenemos ciencia, no tenemos filosofía, no tenemos esto, no tenemos lo otro, estamos mal, nunca saldremos adelante, esto que se llama también arilismo. Esa es la peor idea de la colonialidad. Y claro, partiendo de ahí resulta que los indígenas no tenían ciencia, no tenían conocimiento, no tenían cultura, no tenían costumbres, eran sucios, eran... Ahora que con otra mirada de colonial empezamos a mirar, resulta que han tenido una matemática de la cruz cuadrada, resulta que tienen conocimientos agroecológicos, resulta que tienen conocimientos de genética, resulta que su estructura social es envidiable. Y ojo, desde la filosofía se empieza a construir, no sé si la palabra sea una filosofía o indígena, pero una sabiduría ancestral. Y como prueba de ello está bastante avanzado lo que se llama Pachasofía. No quisiera imaginar que alguno de ustedes no oyó eso. Le llaman Pachasofía, Runasofía. Y también estamos hablando de etnociencias. Para recuperar, no sé si la palabra es recuperar, no me gusta esa palabra. Para validar, para visibilizar, mejor sería, ¿no? Para reconocer, para ponerlo en la palestra como propio y como vigente. Estamos hablando de etnociencias, de etnofilosofías y, por cierto, de epistemología indígena. Hemos avanzado bastante en eso. O sea que sí es posible, sí es posible. Ahora, la lucha fundamental es contra el racismo. Y no sé por qué razones la gente sigue viéndose mejor que otros, incluso físicamente, cuando es una tontería. Porque yo siempre les recuerdo que a América no vinieron mujeres españolas. Algunas mujeres vinieron, pero después. Así que, como así estamos acá. Por la violación, en la mayoría de los casos, o tal vez por un matrimonio sentido en algún caso. Así que el mestizaje es total. Eso físicamente hablando. Pero culturalmente hablando, su cosmovisión del mundo no es occidental, es de acá. Su estructura idiomática del castellano no es de allá, sino de acá. Su concepción de la sexualidad no es de allá, sino de acá, prioritariamente. Y, por ejemplo, siempre es bueno recordar, sin conocerles, su familia más cercana no es la familia paterna, sino materna. Eso es indígena, es quechua. En cambio, en la cultura occidental, la familia principal es la paterna. Entonces, si yo sin conocer, voy a decir, ¿quién es su familia más cercana? La materna, pues, obvio, salvo algún caso, claro. Es indígena. Y si quiere le digo cómo hablamos y verá cómo hablamos en quichua. Nosotros usamos el verbo dar como el verbo auxiliar para todo, dar. Claro, genera un poco de chiste, pero nosotros decimos, le ha dado la gripe. Cuando le oye un europeo no entiende nada porque, ¿cómo le ha dado? Dar es regalar, pues. ¿Y qué quiere decir cuando se le ha dado la gripe? Eso es quichua. Así que no hay por dónde. Y cuidado que solo el verbo dar, no, en los diminutivos, en los adverbios, pues que son tan simpáticos. Decimos ya mismito, enseguidita, aquí cito. ¿Y eso qué es? Quichua. Así que no hay por dónde blanquearse. Claro, pero el problema es que nosotros tenemos la colonialidad que le vemos a eso inferior y nosotros inadvertidamente nos colocamos hasta que nos encontramos con un alemán o un argentino. ¿Y qué pasa? Por eso es tan curioso encontrarles a los ecuatorianos. Los argentinos son prepotentes. No, usted es el que se inferioriza, que es distinto. Claro, usted le ve prepotente porque se pone más abajo, pues. Póngase igual y verá que no son prepotentes.
¿Por qué le ve prepotente? Porque usted se supone que está más abajo, pues. Pero en cambio usted se supone que está más arriba de otros. Eso es lo que acabar, es la colonia, la jerarquía. Y ojo, América Latina como pueblos originarios, alguna vez tendríamos que atrevernos incluso a cambiar los nombres, pues. Tiene una matemática que se llama matemática de la cruz cuadrada, extraordinaria. Hay una geometría, al menos recuerde las palabras, se llama geometría de cuerdas, que es la última geometría que utiliza Santaló. Se llama geometría multiforme. Curiosamente los indígenas tenían esa geometría. Se llama geometría de cuerdas. Y nosotros pensamos que no sabían nada. Tiene una matemática tan particular que es cuatricimal. Porque en el mundo indígena el 1, si bien existe el 1 es como si no existiera. Porque el 1 es improductivo, es infértil, es inútil. 1, ¿qué produciría 1? Nada. Entonces, no hay universo sino pariverso, porque por lo menos tienen que haber 2. Por eso el número básico en la matemática andina es 2. Pero ojo, pero 2 es un par, pues. Y otra vez estamos con 1, pues, un par. Así que pensándolo mejor, lo mínimo que tiene que haber es que 2 pares. Cuatricimal. Entonces toda la matemática andina es cuatricimal. Ahora, como ustedes comprenderán, todos los sistemas numéricos coinciden con la realidad. Así que el sistema decimal también coincide con la realidad. Yo tengo, por ejemplo, 10 dedos. Ahora con la matemática indígena. Yo tengo 4 meñiques, 4 pulgares. ¿Entendió? Solo para que vean cómo le podemos... Porque ellos ven, este meñique coincide con el meñique del pie. ¿Entendió? Y ahí ve el anular, el del medio, vamos así. Y son 20, que es cuatricimal. Ya. Pero si vemos solo las manos, claro, son 10 decimal. Y podemos encontrar, por ejemplo, que el mes lunar es cuatricimal, la menstruación de la mujer es cuatricimal. Así podemos empezar, no sé si claro. Y los puntos cardinales principales son 4 y podemos seguir. Ahora, eso no quiere decir que ellos están acertados y los otros equivocados. No, todo sistema numérico es válido. Pero resulta que sí tenían un sistema matemático perfecto, para ellos, claro. Pero estaba desconocido. Y recuerden, no son ignorantes bajo ningún punto de vista. Y solo prueba, le doy un ejemplo que usted conoce mejor que yo. Los geodésicos vinieron en el año 1736 a Quito a medir un arco para ver cómo era la forma de la Tierra. Y nos dejaron como legado colocando por donde es que pasa la línea ecuatorial y la mitad del mundo, o sea, la latitud 0. Pero hoy con los GPS, vaya usted al monumento a cualquiera, y el GPS le dice que ahí no es latitud 0, o sea que hay un error. Pero en cambio usted va a la cima del Catequilla, que está al lado de San Antonio, y ahí hay una, ¿cómo se dice? Un círculo con una cruz cuadrada, destruida por cierto, porque además los alcaldes jamás la han protegido, y entonces eso es una mina de arena, y ya. Resulta que usted pone el GPS ahí, que es una construcción del año 800 después de Cristo, o sea, casi 1000 años antes que los geodésicos. Ahí marca 000. Y en Cochasquí también. Así que, sí sabían, con otra matemática. Y sabían que la inclinación de la Tierra era, según ellos, 22.5. Hoy la ciencia occidental dice que la inclinación de la Tierra es 23 grados. Por ahí vamos. Entonces, cuando uno empieza a ver... Ahora, el problema es que esa malla curricular no está en la secundaria. Nadie estudia en la secundaria ni matemáticas, ni geometría, ni cosmovisión por la colonia. Se llama malla curricular colonizada. Así que tenemos una tarea de colonizar la malla curricular. Está difícil. Está difícil. Pero es parte de los retos. Terminemos, por favor, ¿sí? Había una última pregunta por ahí. Nelson, una pregunta, más que una pregunta, es una reflexión sobre la relación del pensamiento crítico con la educación. Es lo que te pido, que hagas una reflexión sobre eso, porque tal vez para gusto o disgusto heredé la profesión, también soy educador.
A ver, el sistema educativo institucional no busca crear condiciones de criticidad en la educación. Dicho de otro modo, y no tengo nada que decir de mi parte más que repetir lo que dice Foucault, la educación es disciplinar. Es decir, lo que busca es que los sujetos sean sujetos sujetados, estoy repitiendo a Foucault, y que los cuerpos sean cuerpos disciplinares. Esa es la razón por la cual en el sistema educativo primario lo más importante no es el conocimiento sino la disciplina. Entonces el objetivo principal no es que tengan conocimiento, mucho menos que sean críticos, sino disciplinares. Y hay una cantidad increíble de metodologías y de técnicas para lograr eso. Una son los deberes. Los deberes no tienen la función de reforzar el conocimiento como aparentemente sería, sino controlar. Porque como ustedes conocen, las mamás quieren que los profesores manden muchos deberes, ¿con qué fin? Para tenerle al niño sujetado en la casa y que no salga o que no juegue. Entonces los deberes no son, salvo en algún caso, como es obvio, no es absoluto nada, disciplina. Que entre el profesor y se pongan de pie disciplina, que lleguen con disciplina. Y claro, me imagino que algo empieza a cambiar. Me enteré la semana pasada que había en Guayaquil, lo cual es mucho decir, había una reunión para discutir los derechos al cuerpo de los estudiantes. Al fin yo oigo algo que vengo planteando desde que estoy en la secundaria, que usted cuando va a la secundaria ni siquiera puede llevar el corte de cabello que usted quiere, porque el sistema educativo se apropia de su cuerpo y resuelve que usted lleva la falda, el corte de cabello, no esto, no. Entonces la pregunta es, ¿de quién es el cuerpo? El cuerpo es de uno, pues, entonces uno debería llevar el corte de cabello. No. Ahora, la semana pasada hubo una reunión en Guayaquil para discutir con grupos de derechos humanos la libertad del cuerpo, le llamaban así. No sé si sea el nombre adecuado. Al fin, es su cuerpo. Pregunta, ¿de quién es el cuerpo en la educación? De los profesores, del sistema educativo. Entonces, el sistema educativo, ¿qué va a formar críticos? Solo vea, y ojo, la universidad un poco se le escapaba al sistema, por una serie de circunstancias que ustedes conocen mejor que yo. Pero con la reforma que nos hicieron, ¿cómo son los exámenes ahora en la universidad? Con opción múltiple. ¿Cuál es la función? Finalizar la reflexión. Porque si usted tiene 4 opciones y solo una es la verdadera, ahí murió la capacidad crítica. Entonces el sistema educativo es funcional al poder. Nos ofrecieron una revolución educativa y nos dieron una involución educativa. Está pendiente eso. Y la universidad, aunque usted no lo crea, está aletargada. Estamos repitiendo sistemas similares. Y algunos decimos que no así, pero igual no nos hacen caso, igual a la mañana yo tendré que reunir evidencias y mandar, en fin, pero estamos. Ojalá nos atreviéramos a lo que yo señalé, una dosis de irreverencia. Pero está bien difícil, ¿verdad? Sí, Tenía 2 preguntas, una corta y una más larga. La corta empieza porque usted dijo que la filosofía, por el hecho de ser disciplina teórica, y la autocrítica, cuando podemos ver que la ciencia, que también es filosofía teórica, tiene dogmas. O sea, la ciencia, por ejemplo, tiene el dogma de dar por hecho que la realidad existe. O sea, y además de que muchas veces da por dogma, por ejemplo, la física, que un cuerpo cae el cuadrado de, o sea, la distancia del cuerpo es igual al cuadrado del tiempo. Además, también quiero otra pregunta que sería, usted hablaba de eso de que la meritocracia considera la exclusión, o sea, necesita excluir, porque se ve que los mejores son aquellos extraordinarios y todo eso. Pero aquí también habló de la conciencia de la finitud, la conciencia de que somos ilimitados, de que nuestro cuerpo es limitado. Es que admitir que no todos los cuerpos en distintas especies son iguales, y eso podemos verlo en estadística. O sea, por ejemplo, vemos que somos, por ejemplo, personas aquí en Latinoamérica, tenemos 89 de IQ en general, mientras que, por ejemplo, Ninja, que también es bastante pobre, tiene 110. O sea, que no es que somos tontos por ser pobres, sino porque nacimos tontos. O sea, según los, creo que hay unos cuantos estudios que dicen que nacemos con el IQ establecido, y tiene sentido. O sea, nosotros observamos tranquilamente que el cráneo de un hombre, por ejemplo, indígena, no es el mismo que el de un hombre blanco. O sea, que el cerebro no es igual.
Y muchas veces como el IQ se define como la capacidad de razonar, capacidad de encontrar patrones, entonces tiene completo sentido. Así que cuando yo me refiero a eso de que la meritocracia es o sea, la meritocracia puede, sí, cierto, tener muchos blancos, también va a tener muchos indios, o también va a tener muchos chinos, que los chinos tienen un 110 de IQ. No es tan exclusivo necesariamente, ya va a haber algunos negros, pero va a ser una minoría. O sea, yo quiero preguntar, ¿cómo hacemos la conciencia de la finitud? Correlacionar con eso, concienciarnos de que somos limitados por nuestro cuerpo y con nuestra raza, y que somos, que hay personas que no importa cuánto lo intenten, nunca van a hacer algo perfecto. Perdone, no sé si ponerme a llorar, porque los criterios suyos son los que me acaba de señalar, perfectamente racistas, sin ni una letra menos. Porque imaginar que hay fundamentos biológicos para lo social y humano se llama naturalismo. Y el naturalismo es la ideología del racismo. Uno. Y sin duda deben ser mejores algunos que otros, pero no por naturaleza, pues, sino por la construcción social, pues. O sea que los negros son minoría, claro. ¿Por qué? No por negros, sino por la pobreza. Entonces, y ese es un tema social, no genético. Sostener hoy en día fundamentos genéticos y biológicos para justificar la desigualdad es terrible. Yo no quiero ni contestar, pero déjeme decirle algo. Usted habla de razas. Tenemos 80 años que ya no se usa esa palabra. Pero claro, la gente ni se entera, porque seguimos en la colonia. No se usa en ciencias sociales la palabra raza, porque la palabra raza solo sirve para lo biológico. Y los humanos, sin duda, tenemos una biología, pero no nos caracteriza eso, sino la construcción social. Entonces, claro que hay unos que son más inteligentes que otros, sin duda, yo no diría que no, pero no por genética, sino por las condiciones sociales. No es lo mismo tener una mala escuela que una buena escuela, pues. Pero no le hace la genética. Si, por ejemplo, los indígenas tuvieran la misma educación, por supuesto que serían distintos, pero no por genética, lo social. Así que eso es fundamento del racismo. Yo ahí puedo respetar, pero radicalmente no coincido. Porque eso es a los años que oigo un argumento así, de que hay determinantes biológicos. Y los determinantes biológicos alcanzan para que yo tenga el pelo así, muy zambito, ¿verdad? Y otros tengan más zambito. Hasta ahí. Pero lo social, los valores, las conductas, no es genético. Porque eso da lugar a que justamente nos hayan dicho con ese argumento, que es deleznable, que las mujeres por naturaleza tienen vientre, pues. Entonces la naturaleza les ha hecho para que sean mamás, y hay de las que no sean, pues. No, las mujeres tienen vientre, pero claro, pero no tiene por qué ser la maternidad algo biológico y genético. Es una opción social. Me imagino que me entienden muy bien. Es una decisión cultural, legítima, pero no genética. Yo, perdone, pero me siento un poco así a los años que oigo argumentos, porque eso es perfecto, es el fundamento del racismo. Y a mí me encantaría, por ejemplo, solo le voy a contar una anécdota porque puede ser un poco interesante. Yo coincidí en un congreso de salud en Buenos Aires con un médico cuencano de apellido Carpio, no lo voy a decir el nombre, voy a ser familiar de alguno de ustedes, ¿verdad? Y un médico de Quito. Y lo curioso es que el médico de Quito era oscurito, de color me refiero, ¿no? Y así. Y en cambio el Carpio era de la flor y nata de la familia cuencana. Pero en Buenos Aires hay un instituto que hace estudios de genes. Y es hace estudios para ver cuántos genes de la negritud, no me gusta la palabra, o cuántos genes indígenas o tiene. Entonces se hicieron 4 médicos y otros 2 más que no les conozco. Todos pensábamos que el que más genes tenía, comillas, de blancos iba a ser el doctor Carpio. Al revés, porque los fenotipos no dicen nada. Así que por ahí no hay nada. Sin duda, no es que no hay biología, pero no puede ser la biología determinante. La prueba es que ya no hablamos de razas más de 80 años. Ya no. Déjeme decirle algo. Siempre cuento esto porque a mí me impactó. Cuando yo saqué mi primera cédula a los 18 años,
la ilusión esa de que uno ya es mayor de edad y esas cosas. Y uno cree que desde mañana ya soy otra persona y va a cambiar de vida. Que se llama fechas fundantes. Yo ya me tenía la misma idea de que mañana cumplo 18 y ya desde mañana soy otra persona. Fui a sacar mi cédula, escuchara, y en mi cédula decía raza. Porque cuando yo tenía 18 años, todavía en la cédula aparecía raza. Y no solo raza, sino más adelante decía señas particulares. Ya, bueno, hasta ahí. Se luchó para que no haya raza, como hoy se está luchando para que no haya género. Pero es otro discurso. Lo raro fue que yo cojo mi cédula y decía raza caucásica. Y yo no había oído nunca que era raza caucásica. Yo preocupado, no sabía qué era eso, no sabía si me mejoraban, me empeoraban. Entonces, me encuentro con un hermano mío y le digo, presta tu cédula, porque es hermano de padre y madre. Veo la cédula de él y decía raza trigueña. Entonces digo, este no es mi hermano. Pues. O él o yo recogidos, pero... Y una hermana mía tenía raza mestiza. Y otro hermano mío tenía raza blanca. Caucásica, mestiza, ¿qué más le dije? Trigueña y blanca. Hermanos de padre y madre. Evidentemente eso es excluyente, pues. Y por eso se luchó para que desaparezca. No hay razas. Porque además, ¿cómo señalaban las razas de alguien? Al ojo, ¿se imagina lo que es eso? Desapareció. Y además le ponían señas particulares, que los ojos así, que los rasgados, que el cabello así, que tiene una señal. No, ya no se usa eso. Eso es una fuente de exclusión. Y conozco muy bien que hay algunos autores, genetistas, que dicen que hay determinantes y eso. Pero la mayoría de la literatura no niega la genética. Pero lo que no acepta es que la genética sea vinculante, determinante, causal para el tema humano-social, no sé si está claro. Y más vale que no sea así, porque entonces los negros por raza son inferiores. Escuche de usted, es que algunos son una minoría. ¡Ay, qué susto! Y usted sabe que muy bien la biología hasta el año 1950 decía que el peso del cerebro de los negros, no me gusta la palabra, era inferior, hasta que se descubrió que no era inferior, ni en peso. Oh, para nada. Yo eso no quisiera aceptar. Y lo otro, lo último que usted me preguntó al comienzo, que era... ¿Sobre qué era? Porque la filosofía es disciplina teórica, por ende es anti... Ya, sí. A ver, déjeme decir. La filosofía es teórica, pero no es dogmática. Le voy a dar un ejemplo. No supone la realidad, ni supone el conocimiento. Discute eso. La prueba es que no hay una sola filosofía que diga que la realidad es de un modo. Por eso es que surgió el empirismo, el realismo, el materialismo. ¿Qué le prueba eso? Que no hay un supuesto único. Efectivamente, algún supuesto tiene que haber. ¿Cuál es el supuesto que tiene que haber? Que, aunque sea soñando, existimos. Porque usted dice, no existimos, estamos soñando. Bueno, pero existimos soñando. Algún supuesto tiene que haber. Pero la filosofía no da por sentado ni como verdad ningún supuesto. Prueba, eso no es la ciencia. La ciencia sí establece verdades. Que a lo mejor no son tales, pero establece verdades. La filosofía no. Discute supuestos. La prueba es que, me imagino que ustedes, algunos de ustedes tuvieron una materia que se llamaba teoría del conocimiento, donde demostraron que no hay una forma de conocer, sino múltiples. El empirismo dice que con los sentidos, el racionalismo con la razón, y está claro, ¿no? Y hay otras concepciones, entonces no hay una. La filosofía más bien siempre ha sido múltiple, diversa y frecuentemente confrontada. Yo lo que aquí señalé no es la confrontación, sino lo genérico. Pero claro, si se explican autores o escuelas, ahí se ve inmediatamente la confrontación que existe. Así que sí puede que haya algún dogmatismo, pero no es igual a la ciencia, de ninguna manera. Es distinto, es teoría, pero tiene que justificar todo. Entonces en la filosofía se discute el presupuesto de realidad y no hay un supuesto de realidad. Se discute el supuesto de conocimiento, el supuesto de verdad, el supuesto de logicidad, de racionalidad, el supuesto del método, y siempre está abierto a que surjan otras y nuevas teorías. La última
no sé si la última, pero una de las que más vigentes están ahorita es la, ¿cómo se llama? El paradigma de la complejidad de Edgar Morin, que destruyó todo lo que tradicionalmente entendíamos por realidad, por ciencia. Es una cosa interesante al margen de que yo esté de acuerdo. Pero es muy interesante el paradigma de la complejidad porque nos rompe un poco con todos los comillas, las escuelas que habían y ese tipo de cosas. Y es interesante al margen de que uno acepte o no acepte. O sea que en filosofía no hay posibilidades de que solo haya un supuesto, no. En la ciencia tampoco, pero la ciencia sí tiene pretensiones de verdad. La filosofía de validez, o sea que esté bien argumentado, que esté bien sostenido, que sea racionalmente posible, eso sí, pero eso es validez, no verdad, me parece, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos. Le agradezco muchísimo al profesor Nelson Reascos, infinitamente, que lleva toda esta fanaticada también. Y bueno, les quisiese invitar también el día de mañana, seguimos con las jornadas. El día de mañana tenemos en el Fondo de Cultura Económica, en el Centro Cultural Carlos Fuentes, a partir de las 6 horas con 30, o sea, de las 18 horas con 30 minutos, se va a presentar una colega del profesor Reascos, la profesora Natalia Sierra, también de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que va a plantear una ponencia que se llama La necesidad de reinventar el pensamiento crítico. También va a estar la profesora Pamela Gijón, de la Universidad de las Américas, que es PhD en filosofía y hace una lectura filosófica a través de las artes escénicas. Entonces, les invito, por favor, a la salida están los trípticos, alguien va a estar dando ahí, Pame, que también es directora académica de la escuela, va a estar dando los trípticos con toda la gente. Insisto en el agradecimiento y mucho más a Nelson. Les pediría otro aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Por favor, si es que pueden dejar sus datos también para darles todos los correos y direcciones y informaciones de acuerdo a ello. Muchísimas gracias.